Les damos una bienvenida. Nos alegra muchísimo que te quieras conectar, que nos estés viendo. Y en esta hora quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje que le he puesto por nombre Reacciona. Y si usted piensa un poquito en las ranas, tienen una particularidad. Si tú las pones en agua caliente, una rana inmediatamente va a saltar, va a reaccionar de esa manera. Pero si tú la pones en agua fría y empiezas a calentar esa agua y empieza a ponerse rica esa agua sabrosa, la rana, sin darse cuenta del peligro que corre, queda caldo de rana, queda sudada y morirá esa rana. Ella no se da cuenta, no reacciona aunque la temperatura ha subido. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros si las circunstancias que tú estás viviendo hoy, tus circunstancias, y te invito a que tú traigas a la mente esas circunstancias que hoy estás enfrentando. ¿Qué estás viviendo hoy que te tiene? Pero probablemente te esté pasando lo mismo que la rana. Aunque esa circunstancia se está poniendo candente, que está subiendo su temperatura, en vez de reaccionar y saltar, tú estás acomodándote, como que relajándote. Y no te estás dando cuenta el peligro que estás corriendo tú y tu familia. Y estás ahí como entrando en una zona de acomodamiento, de confort, pero no estás llamado a quedarte así, sino a reaccionar. En Colombia, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como colombianos, desde niños, escuchamos Semana Santa tras Semana Santa el mismo mensaje, que el Señor no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y la resurrección de nuestro Señor, que es nuestra doctrina fundamental, nos debe llevar a reaccionar. Pero como hemos escuchado tantas veces lo mismo, nos puede estar pasando lo mismo que a la rana, que en vez de reaccionar ante su resurrección, nos vamos como acomodando. Y a veces incluso ponemos una actitud de indiferencia, no le damos el valor y no reaccionamos adecuadamente. Pero quizá usted se está preguntando, ¿y cómo uno debería reaccionar ante la resurrección del Señor? Y es precisamente lo que Mateo, en el capítulo 28, nos va a mostrar cómo tú y yo debemos reaccionar y cómo no debemos reaccionar. Porque él va a hacer un paralelo de dos grupos de personas y nos va a mostrar cómo sí reaccionar y cómo no reaccionar. Y antes de contarte y de leer este texto, anima a la persona que tienes a tu lado y dile: reacciona. Él vivo está. Reacciona, vivo está. Vamos al versículo 1 y leamos este fascinante relato que realmente es maravilloso. El domingo por la mañana, muy temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca.
como la nieve. Los guardias, temblando de miedo cuando lo vieron, y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel del Señor, el ángel, les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan. Vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Versículo 8. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Esa mezcla interesante. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ya vamos a continuar con la historia. Pero mínimo, ¿cuántas personas, a la luz de lo que Mateo nos deja registrado, estaban en el momento en que fue movida la piedra? Los soldados. ¿Quiénes más estaban? Las mujeres, 2 mujeres estaban allí. O sea que mínimo 4. A menos que hubieran más de 2 soldados, probablemente 5 personas que vieron y sintieron el terremoto y cómo el ángel desciende, su presencia allí, mueve esa piedra y ellos ven y son testigos de que la tumba está vacía. Jesús ya no estaba por ahí. Estas mujeres no iban a visitar al resucitado. O sea, ellas no iban a ver si se había resucitado. Porque si ellas fueran a ir a donde él está, fueran a ver al resucitado, pues no irían a la tumba. Ellas iban a ir a aplicarle un bálsamo. Un bálsamo que se le aplicaba a los muertos en aquel entonces. Realmente ellas iban a ir a llorar a su muerto, a la tumba. Estos guardias, mínimo probablemente 2, 3 guardias, estaban desde el viernes por la noche custodiando la tumba. ¿Y qué hace un guardia custodiando una tumba? Y 3, además, le habían puesto un sello oficial a la tumba que mostrara que no podían romper esos sellos. Y la razón por la cual habían 3 guardias allá, mínimo, era que los líderes religiosos se acercaron a Pilato y le hicieron la siguiente petición. Está ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 27, versículo 63. Señor, recordamos lo que dijo una vez este mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Ante el temblor y ante la manifestación del ángel, ¿cómo reaccionaron las mujeres? A la luz de lo que leímos. Se asustaron. Miedo, temor. ¿Y cómo reaccionaron los soldados? Más miedo. Y cayeron desmayados. ¿Y cómo tú reaccionas ante la resurrección del Señor?
Así reaccionaron ellos. Miedo, también gran gozo, gran alegría, miedo y desmayo. ¿Tú cómo reaccionas ante la resurrección del Señor? ¿Qué te hace reaccionar su resurrección? En inglés, ¿cómo se diría? ¿Resurrección en inglés? ¿Resurrection? ¿Yes? Okay. ¿Cómo te hace a ti reaccionar? Probablemente te da lo mismo. No significa nada para ti. Probablemente ni entiendes qué es eso de la resurrección. O eres de los que dicen, sí, yo ya sé eso. Otra vez es lo mismo. La misma película de Semana Santa. De pronto en tu corazón hay indiferencia ante la resurrección. No te importe. O te preguntas, ¿y para qué sirve saber eso? Normal, eso es lo de siempre, lo de siempre. Probablemente esas sean reacciones en tu corazón, que no las digas, pero las piensas y las sientes. Pero te quiero explicar un poquito lo que significa la resurrección y luego te voy a volver a preguntar si sigues sintiendo lo mismo. Tú y yo hemos pecado, ¿sí o no? Bueno, si usted pudiera contar sus pecados cometidos desde el día 1 de su vida hasta hoy, los que tienen 10, 20, 30, 50, 80 años, ¿podrías decir cuántas veces has pecado? Imposible de contar. Y Romanos 6:23 dice lo siguiente: la paga del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios que da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que quiere decir es que merecemos morir, ser castigados con la muerte. Y no cualquier muerte, porque cuando tú miras la crucifixión fue una muerte espantosa. Pero ese tipo de muerte es la evidencia de la ira de Dios que debería caer sobre nosotros. Pero nos ama tanto que ¿qué hizo? Un intercambio. Mi hijo, en el caso de nuestro Dios, Jesús, su único hijo, nunca pecó. ¿Y qué dijo? Paga tú los pecados de la humanidad. O sea que por su muerte quedan pagados nuestros pecados, que sí, nosotros que sí pecamos. Y para que te quede un poquito más claro este intercambio, dice Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, su crucifixión produce en nosotros perdón de pecados y su resurrección produce en nosotros justificación delante de Dios. O sea que aquella persona que cree en la obra de Jesús y que lo hizo por él o por ella, Dios lo perdona y lo ve justo. Y al estar justo delante de Dios, tú te puedes acercar a Él, disfrutar su presencia, pedirle lo que necesitas y tener la confianza que un día volverá por ti y nos llevará a la eternidad. Eso es algo espectacular. Ahora, teniendo esto en claro que estamos hablando, te vuelvo a preguntar, ¿qué te hace, entendiendo esto, qué te hace sentir la resurrección? ¿Qué te produce saber que Dios, si tú crees en esta obra, te ve como si nunca hubieras pecado? O sea, tú quedas limpiecito de todos tus pecados y te ve puro, santo, sin mancha, te ve a través de su Hijo, justificado delante de Dios. Es algo extraordinario. Esto debe generarnos mucho gozo, mucha alegría y sobre todo paz de que si hoy llegamos a morir, pues vamos para el cielo porque estamos justificados por Jesús.
Las mujeres, ¿cómo reaccionaron en ese texto? Aparte de sus emociones y expresiones que tenían. Nos dimos cuenta que estas mujeres estaban apuradas, como afanadas, a toda prisa, con temor y con gran alegría, fueron a comunicar lo que el ángel les dijo. Pero los soldados, contrario a esto, quedaron paralizados, desmayados. Y esto entonces nos muestra la primera forma como tú y yo debemos reaccionar, o como tú y yo podemos reaccionar ante la resurrección. Reaccionemos con prontitud, como ellas. O sea, ellas vieron esto y de una vez se activaron. Entonces reaccionemos con prontitud, no con quietud, no como la rana, acomodándose en medio de las circunstancias. Esta gran verdad que estamos escuchando nos produce incluso también temor y miedo, pero a la vez este miedo no nos paraliza, sino que nos lleva a consagrarnos a Dios, a rendirnos a Él, nos moviliza a decirle: Señor, aquí estoy para ti. Si tú tuvieras la cura del cáncer, ¿tomarías una posición pasiva, que se sigan muriendo? ¿Cierto que no? Rapidito te vas a cualquier cercano tuyo que esté padeciendo. Mira, tengo la cura para que tú no te mueras. Y en tus manos hoy tienes la buena noticia de que por la muerte de Jesús tus pecados son perdonados para que tú no mueras, y que por su resurrección eres justificado ante los ojos de Dios. Tú tienes la cura de la enfermedad que más personas mata en el mundo: el pecado. Y tienes que actuar como estas mujeres, a toda prisa compartir con otros esta buena noticia. Pronto, busca a Dios con todo tu corazón, con prontitud, métete más. No estés ahí como lo superficial. Más, métete, estudia más sobre esto de la resurrección. No te quedes quieto, no normalices las cosas, no te pongas en una posición pasiva, sino activa, sea un agente activo. Su resurrección te justifica ante los ojos de Dios, así que pronto ponte a cuentas. Señor, sí, yo he pecado, esto es lo que he hecho, pero hoy entiendo lo que tú hiciste por mí, perdóname. Y actívame y ayúdame a ser un instrumento en tus manos, que yo no me quede ahí en una posición, y en el caso de como feligreses, dile que yo no me quede aquí en esta silla plantado toda la vida sin hacer nada para tu reino, sino con prontitud. Avanza y sírvele a Dios con todo tu corazón, pero es con prontitud. Veamos una segunda manera en que podemos reaccionar ante la resurrección a la luz del pasaje. Retomemos el versículo 9. Acompáñame, por favor. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas, mírelas, corrieron hacia él y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas. ¿Y cuántas creen que esa misma voz de Dios para esas mujeres es para ti hoy? No temas. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí nos veremos. Versículo 11, mientras las mujeres estaban en camino, o sea, ya fueron, escuchan y vamos. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que sucedió. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran, mira, no fue un soborno. A Judas le dieron un soborno de 30 monedas de plata, que alcanzó para comprar todo un cementerio. O sea que eso era harto. Y acá no es un soborno, sino es gran soborno. Además que ya era para 2 o para 3. Entonces tenía que ser
abundante. Les dijeron, ustedes deben decir. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y se robaron el cuerpo. Si llega a los oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así que no se meterán en problemas. Otras versiones dicen, así que estarán a salvo. Entonces los guardias rechazaron el soborno, aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia se hizo viral, TikTok, Shorts, por todas partes de aquel entonces, todo el mundo escuchando la misma versión que ellos dijeron. Su historia corrió por todas partes entre los judíos, y Mateo deja aquí un registro. Cuando él escribió, dice, y la siguen contando hasta el día de hoy. ¡Wow! Antes de que el ángel abriera la tumba para darle testimonio a las mujeres y a los guardias de que Jesús había resucitado, pues Jesús ya había salido. Él no estaba ahí. Lo interesante es que Jesús, con un cuerpo glorificado, como el de nosotros va a ser glorificado cuando Él vuelva, con un cuerpo glorificado, pues ya no utilizaba puertas. Su cuerpo glorificado ya no se sujetaba a las leyes de la tierra. Entonces Él no necesitaba que le abrieran Él no estaba esperando que el ángel bajara y le abriera la puerta para salir. Él ya había salido hace rato. Y es interesante cuando tú miras los relatos bíblicos, aunque tenía un cuerpo glorificado, las marcas de los huecos de sus manos, de su costado, permanecían. Y seguramente cuando estemos con Él en la eternidad, seguirán permaneciendo como la evidencia de nuestro perdón de pecados. Y su rostro era resplandeciente, porque habían discípulos que no lo reconocían de repente, y luego como que se les abrían los ojos. ¡Oh! Jesús. El versículo 9 dice que Él les salió al encuentro a estas mujeres. Ellas lo vieron vivo, luego lo vieron crucificar, luego lo vieron bajar de la cruz, lo acompañaron a la tumba a que lo enterraran, y ahora lo vieron resucitado. Luego el Señor Jesús se le apareció por 40 días que Él duró aquí en la tierra resucitado. Se le apareció a varios, a 2 de sus discípulos, luego a otro, luego se les apareció a todos, a la semana volvió a aparecérsele. Y Pablo nos registra en la primera carta a los Corintios 15:16 que más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. O sea, eso era un montón de gente que daba testimonio. ¡Lo vimos! No es un cuento, no es una leyenda. Lo vimos. Más de 500 personas. Si hoy en día 500 son hartas, en aquel entonces era una multitud de gente. Y dice Pablo allí, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Así que no queda duda que la resurrección de Cristo es verdadera, es real, que podemos creer en ella, que muchos lo vieron vivo, ser crucificado, enterrado y resucitado, y que a ellas les salió al encuentro, a ellos se les apareció y a nosotros también. Se nos sigue apareciendo de diferentes formas, y si no se te apareció, se te va a aparecer y te va a salir al encuentro, porque Él quiere encontrarse contigo y que Él te muestre sus cicatrices y Él te diga, por ti morí, pero también resucité para justificarte delante de Dios. ¿Cómo reaccionaron las mujeres en esta porción del relato? Ya vimos cómo reaccionaron en la parte de arriba, pero ahora en esta que acabamos de leer, ¿cómo reaccionaron las mujeres? Apenas se les apareció, ¿qué hicieron las mujeres? Corrieron, otra vez, mujeres que corren a los pies de Jesús. Corrieron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. ¿Y cómo reaccionaron los soldados?
dice que ellos fueron a la ciudad y también adoraron, pero a otro. ¿A quién adoraron? Al dinero. Porque ellos cayeron rendidos ante el soborno. ¿Sí? Y lo abrazaron y lo adoraron. Adoraron el soborno, porque dice el texto que lo aceptaron. Porque en la vida probablemente te van a sobornar. ¿Eso tú lo puedes controlar? No. Pero aceptarlo, eso sí lo puedes controlar. Esa sí es una decisión. Que te sobornen, pues no puedes evitarlo. Pero que lo aceptes, eso sí es tu decisión. Esto nos muestra que la resurrección, ante la resurrección de nuestro Señor, debemos reaccionar con rendición, no con rebelión. Las mujeres se rindieron a Él. Los soldados, que tenían miedo, porque ellos sabían que por haber dejado escapar a un muerto, pero que ha resucitado, tenían miedo de que lo que les costaba a ellos como soldados era la muerte, por haber dejado no cumplir su misión, sea porque se desmayaron, se durmieron, por lo que fuera, su vida estaba en riesgo y en peligro. Pero ellos buscaron la salvación en las personas equivocadas y la buscaron en los líderes a ver si los salvaban, en vez de haber buscado su salvación en Jesús, que los podía perdonar, justificar y darles una nueva vida. Pero corrieron a la persona incorrecta. ¿Tú a quién estás corriendo? Para buscar tu salvación. Sin embargo, ellos, siendo testigos de la resurrección, deciden rebelarse, darle la espalda, decirle no a Jesús y sí al soborno, sí a la corrupción, y se rinden al Señor dinero. Pero la pregunta es para ti. ¿Tú te estás rindiendo al Señor dinero o al Señor Jesús? ¿Ante quién te rindes? ¿Ante quién te inclinas? ¿Ante quién corres? ¿Tú corres por Jesús o corres por el dinero? Ríndete a Jesús y pídele que sea tu Señor y renuncia a toda rebeldía que pueda haber guardada en tu corazón. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero es dinero, neutro. Como tú lo uses y con la motivación que lo uses y con la dirección que lo uses, cobra su sentido. Usa tu dinero como lo usaron estas mujeres que relata este texto. En otros pasajes nos muestra que estas mujeres financiaban el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Utiliza tu dinero para la obra de Dios, para el servicio de Jesús. Acércate a Jesús y dile, finalmente este dinero proviene de ti. ¿Qué quieres que haga con este dinero? ¿Cómo quieres que lo administre? Enséñamelo a administrar. Y Él te va a mostrar el camino que debes seguir. No uses el dinero como tu salvador, con el que tú puedes solucionar todo en la vida. Porque un día cuando llegue tu hora final, el dinero no te va a perdonar tus pecados, ni te va a justificar delante de los ojos de Dios. El único que puede hacer eso es la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que hemos visto dos maneras de reaccionar ante la resurrección. La primera, con prontitud, no quietud. La segunda, con rendición, no rebelión. Y la última nos la muestra el versículo 10 y el versículo 13. El versículo 10 dice, Jesús les dijo, no teman, díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y esas mujeres qué hicieron? Correr a donde esos discípulos que estaban todos escondidos en una casa, por miedo que también el gobierno romano los cogiera, los atrapara. ¿Y ella qué fue? ¿Qué hizo?
fue donde ellos a decirles: muchachos, adelante, levántense, reenfóquense. Porque hay personas que han sido llamadas por Dios, que saben que han sido llamadas por Dios, pero están como esos discípulos, con miedo, con temores. ¿Cómo enfrentaremos esto? Pero hoy esta palabra te debe levantar y hacer reaccionar. Veamos el versículo 13. Ustedes deben decir, le dijeron los líderes a los soldados: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormían y robaron el cuerpo. Entonces, ¿cómo reaccionaron las mujeres? Corriendo a ser instrumentos de Jesús para ayudar a otros, para reenfocarlos, para contarles la buena noticia, para que ellos fueran a Galilea, donde el Señor Jesús les terminó diciendo la gran comisión. Pero los soldados, ¿cómo reaccionaron? Divulgando una falsa noticia, una falsa noticia, una mentira, un engaño. Y seguramente con toda esa plata que les dieron, se convirtieron en prófugos de Roma. Y estuvieron también ellos con su soborno, sobornando a otros para que los dejaran pasar de un lado a otro y pudieran estar, en cierta manera, en un lugar donde no tuvieran las presiones de ellos. Tapando una mentira con otra, cubriéndose por aquí y por allá. Y es posible que sea la vida que tú estés llevando hoy. Una vida de mentira, de falsedad, donde tú estés cubriendo y armando y todo el tiempo estés, después de que tú sueltas una mentira, ¿qué hay que hacer para sostenerla? Otra. Y si la tienes que contar a otro, ¿cómo decírtela para que no me descuadre la anterior? Que si se encuentran, no se den cuenta. Y es una vida de esclavitud. La vida de las mentiras es un castillo que tú tienes que construir y sostener, pero en un momento se vuelve insostenible y te sientes tan abrumado y tan presionado porque eso nunca termina. Pero ante la resurrección del Señor Jesucristo tienes una oportunidad de oro para escapar de ese castillo de mentiras que has construido a lo largo de la vida. Para que tú puedas dejar de estar engañando y mintiendo y tú puedas reaccionar ante la resurrección con la verdad, no con la falsedad. Para que puedas vivir libre, siendo sincero, en paz contigo mismo primeramente y con los demás. Y Jesús es la verdad que nos hace libres. Y Él te va a perdonar todas esas mentiras que tú has dicho y que has construido y que estás cansado. Él te puede perdonar. Si tú te arrepientes y pones tu confianza en Él, Él te puede perdonar y justificar delante de los ojos de Dios. Para que no sigas armando argumentos y engaños y manipulaciones. Y en Jesús, Él te va a enseñar a vivir una vida de verdad. Si tú estás como la rana, en medio de tus circunstancias, que se está subiendo la temperatura y te vas acomodando y no estás reaccionando como deberías reaccionar, hoy, al recordar la resurrección de nuestro Señor, esto te debe movilizar. Movilizar porque Jesús te sale al encuentro para que tú seas pronto para adorarlo, para buscarlo y para levantarte a servirlo y a ser un instrumento en sus manos. Lo que Él te ha dado, tus dones, capacidades, talentos y recursos, los pongas al servicio de que la buena noticia de que en la muerte de Jesús hay perdón de pecados y en la resurrección hay justificación delante de Dios, que tu vida sea un instrumento para movilizar y llevar este mensaje a muchos. Este pasaje entonces nos reta, número 1, a que seamos prontos. Tú tienes que ser pronto a bautizarte. No esperes a que ocurra tal cosa para avanzar. Sé pronto para bautizarte. Sé pronto para meterte a estudiar en serio la palabra de Dios. Tú no puedes seguir ahí en lo superficial. Que cualquiera que te diga algo, tú puedas dar defensa de tu fe. Que tu fe se arraigue en el conocimiento de Dios.
Y no solamente en palabras que no tienen argumento y base. Y sé pronto para servirle a Dios con todo tu corazón. La resurrección te debe llevar a reaccionar de esta manera, pero también a rendirte delante de sus pies cada día, adorarlo y poderle decir al Dios dinero: no, mi Dios es Jesucristo y estoy rendido solamente a Él. Y aunque sean muy tentativas muchas propuestas, que tú puedas decirle no. Pero si tú no estás rendido a los pies de Jesús, esas muchas propuestas te pueden llevar a rendirte a ellas. Y la resurrección nos reta hoy de una manera especial a ser verdaderos, a hablar con la verdad, a vivir una vida íntegra, sin apariencias ni manipulaciones. Una vida que no estamos huyendo como prófugos, sino una vida de Dios como instrumentos en sus manos para ser embajadores del Señor. Cierro con esta frase que mi esposa ha escrito que dice: no teman, díganle al mundo que Jesucristo ha resucitado, que lo busquen y que Él les responderá.